La bruja silenciosa de Hogwarts 6170. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. El sábado por la mañana, solo unos pocos madrugaban en la sala común de Gryffindor, entre ellos Hermione Granger. Sentada junto a la chimenea, tomaba apuntes con pluma, mientras la diadema de defensa contra las artes oscuras descansaba sobre la mesa. De vez en cuando, se la ponía para repasar la lección y anotaba cuidadosamente cada punto. Aquella diadema era realmente asombrosa y le permitía repasar la información una y otra vez, así que, aunque no hubiera entendido algo, podía volver a aprenderlo. El profesor Hamilton era un genio pero hasta los genios tienen sus plumas y Hermione mordió la punta de la suya con un dejo de fastidio. El profesor Hamilton no había pronunciado ni una palabra. Se decía que cuando Harry la vio en el callejón Nocturne, tampoco pareció oírla hablar. Era una persona tan extraña y apenas 2 semanas después de empezar el curso, la profesora Hamilton ya había superado a todos los profesores anteriores de Hogwarts, convirtiéndose en la figura más extraña y misteriosa entre los alumnos. Para empezar, no era graduada de Hogwarts, algo bastante inusual en el colegio y, además, nunca hablaba ni mostraba su rostro. Era como si fuera alguien escondida en el colegio realizando experimentos horribles. Claro que a muchos les parecía genial, incluidos los 2 hermanos de Ron, Fred y Georgie. De alguna manera consiguieron 2 máscaras plateadas y solían agacharse, imitando a la profesora Hamilton para asustar a los alumnos. Ron parecía bastante asustado y, aunque el director Dumbledore le había curado la memoria, el doloroso recuerdo de haber sufrido la maldición asesina aquel día aún lo afectaba profundamente. Era poco probable que desapareciera pronto y, por supuesto, Hermione también había oído rumores de que la profesora Hamilton era una maga tenebrosa que disfrutaba torturando ratas. La señorita Granger, por supuesto, no se creía nada de esto, porque Ron realmente tenía un soplón en el bolsillo y el profesor Hamilton, y al menos por ahora, no parecía haber mostrado ningún interés. Pero ella sentía mucha curiosidad por saber de dónde venía el profesor Hamilton, qué aspecto tenía y qué había hecho, y Hermione no se había dado cuenta de que, en las últimas 2 semanas, el profesor Hamilton había mencionado al señor Lockhart mucho más a menudo que ella. El misterioso profesor Hamilton era demasiado intrigante. Hermione reflexionó durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Por mucha curiosidad que sintiera, no obtendría ninguna pista. Al fin y al cabo, no podía investigar a graduados de Durmstrang, ¿verdad? Además, y los demás profesores tampoco parecían tener mucha interacción con el profesor Hamilton y apenas lo había visto en el gran comedor, e incluso cuando lo hacía, solo la observaba llevarse las sobras del almuerzo a su despacho. Nunca se quitaba la máscara. No era de extrañar que los hermanos Weasley pensaran que la máscara era una especie de artefacto maldito, algo que no se podía quitar una vez puesto, y parecía estar distraída, y Hermione negó con la cabeza y volvió a concentrarse en sus estudios. El profesor Dumbledore había dicho y el amor es la magia más poderosa y la maldición imperdonable no tiene contraataque, y Hermione lo anotó lenta y deliberadamente, pero pronto volvió a negar con la cabeza. No, seguía teniendo mucha curiosidad por la verdadera identidad de la profesora Hamilton y por su pasado y sus secretos, y solo había un lugar en Hogwarts donde podría encontrar las respuestas. Así que Hermione cogió su cuaderno, salió de la sala común de Gryffindor y se dirigió a la biblioteca. No había muchos estudiantes por el camino. Al fin y al cabo, era sábado por la mañana, y aunque eran casi las 10, la mayoría aún descansaba. Solo en la entrada de la biblioteca vio un rostro algo desconocido. Era una chica pelirroja de pie, tímidamente, en un rincón, murmurando algo. Sal y gira a la izquierda, luego baja las escaleras, finalmente, por la puerta principal, sigue el camino y encontrarás, Hogsmeade, Hogsmeade. Hermione miró a la estudiante con cierta sorpresa. ¿Ya era alumna de 3er año? Solo los alumnos de 3er año en adelante podían salir de Hogwarts los fines de semana, pero ya deberían haberse ido, ¿no? Y. ¿Qué hacían allí, en Hogsmeade? Hermione frunció los labios y, inconscientemente, preguntó. ¿Vas a Hogsmeade? Ah. Aparentemente sobresaltada por Hermione, la pelirroja tembló y retrocedió unos pasos. ¿De verdad daba tanto miedo? Preguntó Hermione de nuevo, disgustada. ¿Vas a Hogsmeade? Ah, sí, yo voy, tartamudeó la chica en voz baja a Hogwarts, no, a Hogsmeade. ¿Qué persona más extraña, la habría visto antes?
Hermione frunció el ceño, reflexionó unos segundos y luego dijo: parece un poco tarde para Hogsmeade. La profesora McGonagall ya debería haber organizado la salida de los alumnos. Ay, gimió la chica sorprendida, y luego dijo: está bien y puedo ir. Eso no sirve. Hermione se encogió de hombros. Los alumnos necesitan la aprobación de un profesor para salir de Hogwarts y tiene que ser al menos de tercer año. Ya estoy en tercer año dijo la pelirroja en voz baja, girando dos dedos mientras hablaba. Solo necesito saber y cómo llegar allí. Al oírla decir eso, Hermione no pudo evitar sentirse un poco molesta. ¿No te dije que necesitas la aprobación de un profesor? Aunque quisieras ir ahora, no podrías encontrar al profesor y si Hermione recordaba bien, también necesitaba el permiso de sus padres para ir allí. ¿Tus padres dieron su consentimiento? Hermione dudaba un poco de que la chica pudiera regresar sola después de llegar a Hogsmeade. Yo, tengo que irme, susurró la chica, a comprar algunas cosas. No puedo ayudarte con eso. Espera, comprar algunas cosas. Hermione pareció recordar algo y dijo: ¿conoces a Hagrid? ¿Ah, Hagrid? La pelirroja hizo una pausa y, con vacilación, dijo: lo conozco, él no debería comer gente, nadie cree que coma gente. Hermione frunció el ceño. Lo siento. Quiero decir, Hagrid dijo que iba a Hogsmeade hoy. ¿Podrías pedirle que te compre cosas? Hermione se encogió de hombros. ¿Sabes cómo llegar a la cabaña de Hagrid? No, la verdad es que no. Sigue recto desde aquí, luego gira a la derecha, luego a la izquierda, baja un tramo de escaleras, y finalmente, sigue el camino recto hasta la puerta. Ay, Hermione suspiró al ver a la chica, que parecía confundida. Sacó una pluma con naturalidad y anotó en su cuaderno. Clic. Hermione se encogió de hombros tras entregarle el papel. Con esto basta, ¿verdad? Qué raro. ¿Y no deberías llevar 3 años en este colegio? Ni siquiera sabes cómo llegar a Hogsmeade. Lo siento, y yo no sabía que era de sentido común y no es de sentido común y es solo y es algo que deberías saber. Hermione negó con la cabeza y dijo: vale, te he escrito cómo encontrar a Hagrid. Será mejor que vayas a buscarlo pronto. Si es demasiado tarde, ya se habrá marchado. Ay, bueno y gracias, dijo la chica en voz baja, apretando el papel. De nada. Hermione sonrió y entró rápidamente en la biblioteca. Todavía quería averiguar la identidad del profesor Hamilton y no tenía tiempo que perder allí. Fue tan increíblemente vergonzoso. Caminando por el sendero que rodeaba el castillo de Hogwarts, Loira se cubrió el rostro, deseando poder lanzarse un hechizo Cruciatus. Era demasiado humillante. Y si seguía deseándolo así, las 3 maldiciones imperdonables no serían suficientes. Claro, conocía a la señorita Granger, la chica que había conocido en el tren a Hogwarts, y desde su llegada, era la alumna que más preguntas le hacía. Pero, justo ahora, como profesora, había sido instruida, o mejor dicho, ayudada, por su propia alumna. En cualquier caso, Loira estaba contenta. Sin embargo, la señorita Granger sin duda la había guiado por el buen camino. Eso es, Hagrid, si podía pedirle ayuda a Hagrid, ¿no tendría que ir ella misma a Hogsmeade? Sin tener que apretujarse entre tantos estudiantes, Loira sintió un ligero alivio. Alzó suavemente su varita y caminó a través de una arboleda, y entonces reapareció el profesor Hamilton, con capucha y máscara. Claro, no podía pedirle ayuda a Hagrid como alumna y después de todo, Hagrid no conocía a la señorita Hamilton Lora. Según la nota de la señorita Granger, este debía ser el lugar, ¿verdad? Mirando la pequeña cabaña enclavada en el bosque no muy lejos, Lora frunció los labios y respiró hondo. Lo que tenía que hacer a continuación era pedir ayuda a alguien, lo cual era una tarea muy difícil. Y la persona a la que se la pedía era Hagrid. Aunque era un hombre amable, su enorme cuerpo era verdaderamente aterrador. La imponente presencia de Hagrid equivalía aproximadamente a 0,75 veces la del profesor Snape. ¿Oh? ¿Profesor Hamilton? Ah. El repentino saludo a sus espaldas sobresaltó a Lora. Instintivamente alzó su varita y retrocedió unos pasos. Soy yo, Hagrid, sonrió el recién llegado. Su alta figura hizo que Lora frunciera los labios y guardara cuidadosamente su varita. Hi, Hagrid, ¿y también has aprendido los trucos de Dumbledore? ¿Apareces cada vez que te menciono? ¿Viniste a verme? Hagrid llevaba un paquete grande, como si acabara de regresar de la calle. Ay, sí, las palabras de Hagrid le recordaron algo a Loira, y respiró hondo para ordenar sus ideas antes de decir: quiero pedirte un favor, Hagrid, y he oído que vas a Hogsmeade, y espero que puedas traerme algo para hacer poción de piel de lobo y
No, y quiero decir poción de piel de lobo y materiales, y sus palabras, que habían fluido con naturalidad, se volvieron cada vez más suaves después de morderse la lengua. ¿Materiales para la poción de piel de lobo? Hagrid hizo una pausa, rascándose la cabeza mientras decía. Efectivamente, voy a Hogsmeade, pero no estoy seguro de qué se necesita para la poción de piel de lobo. Yo puedo anotarlo, y luego, tartamudeó Loira, y luego puedes ayudarme. Debo de estar roja como un tomate, pensó Loira. Y seguro que se veía ridícula delante de Hagrid, mordiéndose la lengua así. ¿Cómo podía un profesor de 60 y tantos años hacer algo así? Pero no estoy muy seguro de cómo elegir los ingredientes, dijo Hagrid, algo avergonzado. No sé nada de pociones. Preparar una poción de acónito debe ser muy complicado, ¿verdad? Hagrid hizo una pausa y luego dijo. ¿Y si compro los ingredientes equivocados? Ya veo, parece que tienes razón. Loira también se dio cuenta. Si Hagrid no compraba los ingredientes correctos, o si había algún problema con ellos, entonces una botella entera de poción de acónito podría arruinarse. No tenía muchos galeones en ese momento, ni siquiera con la ayuda del señor Lupin. Por cierto, señorita Hamilton, ¿está ocupada más tarde? ¿Por qué no vas sola? Preguntó Hagrid, algo confundido. ¿Por qué y por qué yo? Loira jugueteó nerviosamente con el dobladillo de su ropa, incapaz de admitir que no sabía el camino. Era demasiado vergonzoso y acababa de pasar vergüenza en casa de la señorita Granger y iba a pasar vergüenza delante de Hagrid ahora. Pero yo no y tengo nada que hacer, y tartamudeó Loira, evitando el verdadero problema al responder a la pregunta de Hagrid. Qué bien, dijo Hagrid, caminando hacia la puerta de la cabaña y dejando el bulto que llevaba. ¿Vamos juntos a Hogsmeade? No está lejos, solo unos 10 minutos. ¿Ir juntos? Loira retrocedió rápidamente unos pasos, agitando las manos. No, seguro que habrá mucha gente. No debería haber tanta gente como en el callejón Diagon. Hagrid se encogió de hombros. Además, si vamos juntos, puedo ayudarte a llevar tus cosas. No pareces capaz de cargar con muchas hierbas. La verdad es que no tengo mucho dinero para comprar muchas hierbas, y tengo el libro de la expansión espacial, pero eso no importa, Hagrid, lo importante es, que tengo un poco de miedo. Vamos, señorita Hamilton. Hagrid parecía ajeno a los pensamientos de Loira. Rió y abrió la puerta, llamando a un perro. La atención de Loira se centró instintivamente en el perro. Siempre le habían gustado los animales pequeños, o mejor dicho, sentía debilidad por las criaturas mágicas. Mira, son inteligentes y no pueden hablar. ¿Acaso no son mucho más fáciles de tratar que los magos y los muggles que se comen a las velas? Principalmente porque no pueden hablar. Este es Palillo, mi perro, dijo Hagrid, inclinándose para acariciarle la cabeza. Parece un poco musculoso, pero en realidad es bastante tímido. ¿Es así como es? Loira observaba a Hagrid, deseando instintivamente acariciar también al perro, pero tenía un poco de miedo. ¿Y si se enfadaba? ¿Quieres acariciarlo? Preguntó Hagrid riendo, mirando a Loira, que contemplaba a Hada de los Dientes con anhelo. Hada de los Dientes no muerde. Entonces te molestaré, Hada de los Dientes, señor Hada de los Dientes, susurró Loira, agachándose y extendiendo la mano para acariciar la cabeza de Hada de los Dientes. ¡Guau! Al ver que alguien se acercaba de repente, Hada de los Dientes retrocedió instintivamente unos pasos, pero, al parecer, percibiendo la falta de malicia de Loira, levantó la cabeza con cautela. Tan guapo. La mano de Loira tocó la cabeza de Hada de los Dientes, y ella, instintivamente, la acarició suavemente. Tan lindo. Hada de los Dientes pareció contenta. De repente sacó la lengua y lamió la mano de Loira, sobresaltándola y haciéndola retroceder unos pasos. ¡Oh! ¡Qué travieso eres, Hada de los Dientes! Hagrid tiró de la correa y dijo. Eres un perro muy malo. Es que es así, dijo Hagrid rascándose la cabeza con timidez. ¿Le gusta lamer a las chicas guapas? ¿Soy una chica guapa? Loira miró inconscientemente sus manos ligeramente húmedas. Pensó que Hada de los Dientes podría tener un poco de hambre. Además, no soy una chica, soy adulta. Pero si Hada de los Dientes estuviera con ella, Loira se sintió un poco más relajada por alguna razón. Al menos, si Hagrid tenía mucha hambre, podría comerse a Hada de los Dientes primero, ¿no? Claro que era broma. Loira ya no creía que Hagrid se comiera a la gente. Por supuesto que no. Pero, sería aún mejor si Hada de los Dientes pudiera llevarla a Hogsmeade ella sola. Había llegado el otoño y las calles de Hogsmeade estaban cubiertas de hojas rojas de arce.
Las botas de Loira crujían al caminar sobre ellas, como si caminara sobre arena, y pensó Loira, e intentó ignorar a los estudiantes que pasaban. Buenos días, Hagrid. Buenos días, profesora Hamilton. Eran los saludos de los estudiantes, pero para Loira sonaban como una maldición del imperio. Se encogió, intentando no desmayarse por la tensión que sentía tras su máscara plateada. Sin embargo, parecía que todos los estudiantes estaban ocupados y la mayoría se limitó a intercambiar saludos. A quienes intentaban charlar con Hagrid los despachaban rápidamente. Creo que, señorita Hamilton, debería tener prisa por comprar medicinas, ¿no? Dijo Hagrid rascándose la cabeza. Esos chicos no paran de hacer preguntas. Ay, gracias y Loira agradeció a Hagrid en voz baja, pero su mirada estaba más fija en Palillo. ¿Qué tiene de especial? Preguntó Hagrid con una sonrisa. Eres amiga del profesor Dumbledore y también profesora en Hogwarts. No soy amiga de Dumbledore. Loira negó rápidamente con la cabeza. Yo ya llegamos. La voz fuerte de Hagrid la interrumpió. Parecía que habían llegado a su destino. La mayoría de los estudiantes compran medicinas aquí, y el profesor Snape a veces también, dijo Hagrid, agachándose y abriendo con cuidado la puerta para entrar. Era una herboristería y de aspecto rústico y se percibía un ligero aroma de hierbas. Esto la tranquilizó un poco pero la tranquilidad solo duró hasta que entró en la casa. Al seguir a Hagrid, una mirada escrutadora la recorrió de inmediato. Buenos días, señora Troe. Hagrid saludó a la dueña de esa mirada, desviando la inquietante expresión. Loira logró alzar un poco la cabeza para mirar a la dueña de la tienda. Era una mujer de mediana edad, algo rellenita, que vestía una túnica un poco raída, un pañuelo atado a la cabeza y el pelo desaliñado y encorvado, salpicado de algunas hierbas. Tenía un aspecto muy rústico. Hagrid, buenos días. Puso los ojos en blanco y se apoyó en el mostrador sin mostrar emoción alguna. No deberías haber venido hoy, dijo, mirando a Loira, y no deberías haber traído a una estudiante tan extraña. ¿Te refieres a la señorita Hamilton? Dijo Hagrid con una sonrisa. No es una estudiante, es la profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. ¿Profesora? Preguntó la señora Troe, arqueando una ceja. Es la profesora con aspecto de estudiante que he visto en mi vida. ¿Acaso Hogwarts contrata a niños para trabajar? ¿Cómo te atreves a hablar así? Claramente soy adulta. Y mayor que usted. Loira tenía muchas ganas de decirle a la mujer que tenía delante que la llamara profesora Hamilton o señora Hamilton. Pero después de pensarlo y se contuvo. No por vergüenza, sino simplemente porque esa es la clase de magnanimidad que debería tener un miembro del partido masónico. ¿Qué quiere comprar? Preguntó la señora Troe con indiferencia, negando con la cabeza. No tengo ingredientes para hacer tsuna de miel. De verdad que no soy una niña. Loira apretó los dientes y le entregó el papelito a Hagrid. Hagrid dudó un instante y luego se lo devolvió a la señora Troe. Vaya a la izquierda y luego baje las escaleras y la señora Troe miró el papelito, atónita. ¿Qué es esto? Yo di el papelito equivocado. Loira sacó frenéticamente otro papelito del bolsillo y lo puso sobre la mesa. ¿Cómo pude ser tan tonta? Le di a Hagrid el papelito que escribió la señorita Granger. Hagrid, tú también. ¿Ni siquiera lo miraste? No tiene nada que ver con la poción. Loira le dio un golpecito en la espalda a Hagrid con su varita pero, claramente, el gigante no lo sintió. Solo le sonreía. ¡Qué chiste tan gracioso! Y no esperaba que tuvieras tanto talento, señorita Hamilton. Mirando a Hagrid, Loira esbozó una sonrisa incómoda bajo su pálida máscara. Jaja, gracioso, ¿verdad? Debería haber usado el encantamiento crucifixión cuando te di con la varita y... TSK. Madame Troe, retomando la nota, chasqueó la lengua. ¿Poción matalobos? ¿Es usted la nueva profesora de pociones de Hogwarts? Severus Snape ha dimitido, dijo pensativa. Me caía bastante bien. El profesor Snape no dimitiría, dijo Hagrid, algo sorprendido. ¿De verdad te cae bien el profesor Snape? Murmuró Loira sorprendida. Entonces se tapó la boca rápidamente. ¿Y por qué lo había soltado de repente? Por suerte, nadie oyó su murmullo apenas audible. Y el profesor Snape es bastante simpático y al menos me dijo dónde encontrar el libro sobre el acónito y dónde comprar cosas en Hogsmeade y debería aprender de ti e intentar que me caiga bien el profesor Snape también. Incluso ser su amiga sería ¿verdad? Roila, te estás volviendo arrogante con solo 2 amigas y deberías aceptar a cualquiera que esté dispuesto a ser tu amigo, ¿de acuerdo?
Por supuesto, Dumbledore tiene que estar excluido. Y Newt Scamander también. No creas que me he olvidado de ti. El que juega con bestias mágicas. Oh. De repente, Loila sintió un cosquilleo en la palma de la mano. Instintivamente la retiró, y entonces se dio cuenta de que era Hada de los Dientes. Le estaba lamiendo la mano otra vez y si tienes mucha hambre, cómete a Hagrid y parece que puede sostener su peso y hace un momento era realmente molesto. Mientras Loila estaba absorta en sus pensamientos, la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Buenos días, señora Troe. Dijeron al unísono las dos personas que entraron. Hemos venido a comprar hierbas mágicas. Eran dos personas idénticas y Loila los reconoció. George Weasley y Fred Weasley estaban en la lista de castigos de Loila. Ya habían roto la diadema 2 veces. Ah, Hagrid. George arqueó una ceja al ver a Hagrid. Estás aquí. Oh, y el profesor Hamilton. Fred, el otro, vio a Loila de pie detrás de Hagrid. Buenos días, profesor, dijo Hagrid con una reverencia un tanto cómica, tirando de George, que estaba a su lado. Sí, buenos días. George le devolvió la reverencia. Los labios de Loila se curvaron levemente, como si quisiera decir algo, pero al final asintió con suavidad. Estos dos eran el tipo de persona que más temía y ese entusiasmo excesivamente familiar y incluso más exagerado que el de Hagrid y esa familiaridad desmedida. El profesor Hamilton y yo estamos aquí para comprar algunas cosas, dijo Hagrid encogiéndose de hombros con una sonrisa, demostrando una gran familiaridad con George y Fred. Incluso les dio una palmadita en el hombro. ¿Están aquí para comprar cosas raras para hacer bromas otra vez? Por supuesto que no. Absolutamente no. Exclamaron George y Fred al unísono, mirando a Loila. Ambos sonrieron. Acabamos de enterarnos de lo de Lockhart, dijo George, encogiéndose de hombros y mirando a Fred. Vamos a formar un club de duelos, añadió Fred. Así que decidimos gastarle una broma. Ambos dijeron al unísono. Eso será muy interesante. Por supuesto. Profesora Hamilton, tiene que venir sí o sí. Ah, seguro que vendrá. George le dio una palmada en el hombro a Fred. Lo habías olvidado. Lockhart dijo que la profesora Hamilton sería ayudante de cátedra. ¿Eh? Los ojos azules de Loila, tras su máscara, se abrieron de par en par. ¿Acaso la profesora Hamilton lo sabía? Profesor Hamilton, seguro que estará de acuerdo, ¿verdad? Loila retrocedió unos pasos y chocó contra la estantería, haciendo que varios libros cayeran y la golpearan en la cabeza. Esto va a ser muy interesante. Lockhart se frotó las manos, mirando a Loila, que estaba sentada en el suelo rodeada de libros esparcidos. Podemos enseñar a los alumnos a usar varitas juntos, luego batirnos en duelo juntos y mejorar juntos. La voz de Lockhart se hizo más fuerte, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Pero yo, dijo Loila, frotándose la cabeza. No estoy del todo y claro que sí, profesor Hamilton, dijo Lockhart, levantando la cabeza. Tengo plena confianza en sus habilidades. Eres una oponente digna. Ah, eso no es necesariamente cierto. Loira recordó la historia del Tratado de Artes Mágicas de Lockhart. Era capaz de derrotar él solo a 18 gigantes y domar un dragón de fuego. Loira sentía que ella definitivamente no podía hacer eso. No soy tan buena, Loira frunció los labios y susurró. Y tampoco soy buena para dar conferencias, está bien, dijo Lockhart, dándose una palmada en el pecho. No tienes que decir ni una palabra. Sé que quieres mantener ese silencio, el silencio es poderoso, Lockhart rió mientras hablaba. Hablaré por ti. Solo tienes que participar, dijo Lockhart, sacando una silla con naturalidad y sentándose. Empezaremos con un duelo animado. ¿Solo, un duelo? Preguntó Loira, armándose de valor. Si solo fuera un duelo, no lo haría tan mal, era bastante buena duelista, habiendo ganado el campeonato de duelos de la Academia 2 veces en Durmstrang. Pero esa habilidad, probablemente no sería suficiente para derrotar al señor Lockhart, ¿verdad? Pero perder contra el señor Lockhart no debería ser tan vergonzoso, ¿cierto? Oh, no. ¿Por qué siquiera pensé en unirme a este club de duelos? Vine a Hogwarts para hacer algo importante, aunque en realidad no he hecho nada importante estos últimos meses. Viendo que Loira aún estaba a punto de negarse, Lockhart continuó. Por cierto, profesora Hamilton. Escuché a la profesora McGonagall decir que últimamente ha estado buscando sus recuerdos de la clase de defensa contra las artes oscuras, ¿es cierto? Él asintió con cierto orgullo. Creo que soy bastante bueno enseñando. Claro, los ojos de Loira se iluminaron. El señor Lockhart es un mago y autor de renombre.
Sus recuerdos deben ser muy útiles, ¿verdad? Y Dumbledore solo le había dado los recuerdos de una clase, y estaba preocupada por qué hacer la semana siguiente y no esperaba que el señor Lockhart estuviera dispuesto a ayudarla. ¿Puedo ayudarla, profesora Hamilton?, continuó Lockhart con una sonrisa. Si está dispuesta a unirse al club de duelos, puedo proporcionarle los recuerdos de un semestre de defensa contra las artes oscuras. ¿Un semestre? Roila pensó instintivamente que estaba soñando. Si ayudaba al señor Lockhart, no tendría que preocuparse por esto durante todo un semestre. Así es, un semestre. Lockhart continuó con esa sonrisa seductora. Nunca antes había conocido a nadie tan generoso como yo, ¿verdad? En efecto, y. Al menos es más generoso que Dumbledore. Roila miró a Lockhart con gratitud. Su sonrisa era tan brillante y encantadora. Entonces, manos a la obra. Roila sacó emocionada la diadema y dijo: lo de los recuerdos. Lo siento, profesor Hamilton, dijo Lockhart haciendo un gesto con la mano. Tengo cosas que hacer hoy. Y estaré ocupado estos próximos días, respondió encogiéndose de hombros. Tengo una firma de libros y también tengo que responder a mis fans. Las cartas de mis queridos fans, dijo con una leve sonrisa y un tono jactancioso. El profesor Hamilton probablemente no entiende mi cansancio. Ah, pero en realidad Loila quería decirle que comprendía perfectamente ese tipo de cansancio. Tenía que dedicar tiempo cada día a responder las cartas de los estudiantes, la mayoría relacionadas con el contenido del curso. Sin embargo, al ver la expresión de impotencia del señor Lockhart, decidió no añadir más problemas a su vida. Pero si el señor Lockhart no podía darle los apuntes de esta semana, tendría que ir a ver a la profesora McGonagall. Por suerte, aún quedaba un día, así que todavía habría tiempo. ¿Entonces está decidido?, preguntó Lockhart encogiéndose de hombros, mirando a la aturdida Loila. El próximo lunes por la tarde, a primera hora, en el gran comedor. Vale. Loila hizo una pausa, luego pareció recordar algo y preguntó en voz baja. Señor Lockhart, ¿por qué me eligió a mí? Loila se devanó los sesos intentando comprender cómo el señor Lockhart la había elegido. Al fin y al cabo, no era especialmente talentosa, ni famosa, y ni siquiera conocía al señor Lockhart. Este asunto. Lockhart se detuvo en la puerta. Está relacionado con el profesor Snape. En un principio esperaba que me ayudara. Se encogió de hombros, pero parece estar ocupado con experimentos. Así que te recomendó. Lockhart sonrió levemente, frunciendo los labios. Yo también creo que eres muy adecuada. Así que era así. Loila sintió que debía darle las gracias a Snape otra vez. ¿Cómo se las arreglaría con las clases de los alumnos el próximo semestre sin el profesor Snape? Al ver marcharse al señor Lockhart, Loira suspiró aliviada y se sentó en el suelo. Agitó su varita con displicencia, devolviendo los libros a la estantería, y sacó un libro de texto de pociones. Lo había encontrado en una vieja estantería. Aunque algo deteriorado, contenía muchas notas de autores anteriores. Esto le sería increíblemente útil, ya que no era muy buena preparando pociones. Sin embargo, no le serviría para el asunto del señor Lupin, pues el libro parecía algo antiguo y no contenía nada relacionado con las pociones de acónito, y Loira también metió otro libro de texto, más nuevo, en la estantería. Casi lo olvido. Loira agitó su varita de nuevo, invocando el diario del señor Riddle. Señor Riddle, sobre la Cámara de los Secretos y no se precipite, señorita Hamilton, respondió Riddle rápidamente. Todavía no es el momento. Esa Cámara de los Secretos no es algo que se pueda abrir cuando uno quiera. Las palabras de Riddle hicieron que Loira se detuviera un instante. ¿Y hay un círculo mágico en la Cámara de los Secretos? No. Respondió Riddle al instante. Por favor, no vuelvas a preguntar. Cuando sea el momento adecuado, te llevaré. Bueno, y Loira no tenía prisa por ir a la Cámara de los Secretos ahora mismo. Después de todo, últimamente tenía mucho que hacer. La poción matalobos, las clases, el club de duelos y ¿cuándo fue la última vez que estuvo tan ocupada? Desde luego no fue en Nurmengard y probablemente tampoco en Durmstrang, ¿verdad? Loira no pudo evitar sonreír. De repente se dio cuenta de que, en realidad, no le disgustaba esa sensación de estar ocupada. Al menos era mucho mejor que la soledad que sentía en Durmstrang. Y ahora tenía dos amigos, ¿no? Quizá pronto tendría un tercero y sería Hagrid, el señor Lockhart o el señor Riddle. Es una fantasía tan maravillosa. ¿Lo sabías? El club de duelos se va a reunir otra vez. Dijo Ron con seriedad, sentado en el gran comedor mientras almorzaba.
Han pasado muchos años desde la última vez. ¿Para qué sirve el club de duelos? Preguntó Harry, sosteniendo un vaso de zumo de calabaza. El club de duelos es donde los magos se baten en duelo. Exclamó Ron con entusiasmo. Dos magos usan todas sus habilidades para derrotar a su oponente y, estrictamente hablando, no todas sus habilidades, interrumpió Hermione. La magia oscura no está permitida. Pensándolo bien, tiene sentido, y Harry asintió, dándole la razón a Hermione. Si la magia oscura pudiera usarse libremente, ¿y no sería la maldición asesina una trampa demasiado grande? Pero dicen que la cancelación se debió a un accidente, dijo Hermione tras unos segundos de reflexión. Parece que murió un mago de segundo año. ¿Eh? Ron frunció los labios y preguntó inconscientemente. ¿Fue peligroso? Claro, y Weasley, ¿estás temblando de miedo? Una voz algo sarcástica resonó, y Ron giró levemente la cabeza para ver al tipo tan molesto. Malfoy, esto no parece preocuparte, ¿verdad? Harry miró al chico rubio. Claro que sí. Malfoy le guiñó un ojo. Si Weasley vuelve a Avada Kedavra. Ron se sobresaltó y gritó, pero era evidente que solo era una broma maliciosa de Malfoy. Al ver el aspecto desaliñado de Ron, Malfoy se echó a reír. Ya verás, Weasley, si esto se supone que vamos a pelear. Puedo vencerte sin varita. Dicho esto, agitó la mano y se marchó con arrogancia. Ese maldito tipo, Harry frunció el ceño mirando a Hermione, que consolaba a un Ron pálido. Si tengo la oportunidad, pelearé con él, dijo Harry, apretando con fuerza su varita. O conmigo, murmuró Hermione, igualmente insatisfecha. Le partiré los dientes. Si bien las interacciones entre los jóvenes magos no eran precisamente amistosas, sin duda reflejaban la inmensa popularidad del club de duelos en Hogwarts. Por la tarde, el gran comedor, donde se reunía el club de duelos, estaba repleto de estudiantes, desde primero hasta sexto curso. Casi todos los que no tenían clase se congregaban en el gran comedor engalanado. Me pregunto qué nos enseñará el profesor Lockhart, dijo Hermione con entusiasmo, sentándose en su silla. Debe de ser increíblemente hábil en duelos de magos. Espero que no nos enseñe a usar una sonrisa tonta para contrarrestar un hechizo, murmuró Ron, ganándose una mirada fulminante de Hermione, pero al ver que se había recuperado, ella no dijo nada. Solo Harry preguntó con curiosidad. ¿No se supone que los duelos de magos son entre dos personas? Uno es el profesor Lockhart, ¿quién es el otro? No lo sé, negó Hermione con la cabeza. Le preguntamos a la profesora McGonagall esta mañana. Ella tampoco parece saberlo. ¿Podría ser el profesor Flitwick? Preguntó Harry tras pensarlo un momento. Había oído que aquella profesora de encantamientos, de baja estatura, había sido campeona europea de duelos mágicos. Posiblemente, asintió Hermione tras unos segundos de reflexión. El oponente del profesor Lockhart no será débil. Si la diferencia de fuerza es demasiado grande y el duelo se convertirá en una humillación. Sé quién es. De repente, una voz suave y melodiosa resonó, atrayendo la mirada de los tres. Era una chica de cabello largo, casi plateado, con la cabeza ligeramente ladeada y unos ojos brillantes que denotaban una belleza etérea. Tú eres, y Harry la miró con una expresión ligeramente confusa. Soy Luna Lovegood, y tú eres Harry. Luna pareció reconocerlos a los tres. Sois Ronald y Hermione, ¿verdad? ¿De verdad me conoces? Preguntó Ron, algo sorprendido. Y hasta me llamaste Ronald. Ese es tu verdadero nombre, ¿no? Dijo Luna, ladeando la cabeza. ¿Quién se batió en duelo con el profesor Lockhart? Hermione no estaba interesada en charlas triviales e interrumpió la conversación de Ron y Luna, preguntando. También es profesora, ¿verdad? Sí, asintió Luna con seriedad. Era Loila. ¿Loila? Los tres intercambiaron miradas. Ese es el nombre de la profesora Hamilton, ¿cierto? Preguntó Hermione, frunciendo los labios. Es la profesora Hamilton, asintió Luna, confirmando la pregunta de Hermione. Pero prefiero llamarla Loila. No, es un poco descortés. Hermione frunció los labios. La profesora Hamilton es una maga muy distinguida y espera, así que también está con el profesor Lockhart. Luna miró la coronilla de Hermione. No había nada allí, pero aún así dijo. Creo que veo acoso en tu cabeza. Interferirán con tu juicio. Su comentario repentino y algo místico los dejó a los tres en silencio. Necesito encontrar un buen sitio. Luna sonrió y se encogió de hombros, luego se subió rápidamente a una silla. Parecía que acababa de mudarse. ¿Todos los Ravenclaw son así? Preguntó Ron en voz baja.
Harry y Hermione intercambiaron una mirada. Clic. Las puertas del gran comedor se abrieron y entró el profesor Lockhart, ataviado con una magnífica túnica dorada bordada con el escudo de Hogwarts y su firma. «Buenas tardes, damas y caballeros de Hogwarts», exclamó, caminando rápidamente de un extremo al otro del gran comedor con una sonrisa radiante. Tras mis incansables esfuerzos, el director Dumbledore por fin ha accedido a reabrir el club de duelo. Arqueó una ceja al hablar, como si presumiera o se atribuyera el mérito. Esto provocó que Harry y Ron sintieran instintivamente un ligero malestar. Pero Hermione parecía muy contenta. Incluso empezó a aplaudir el discurso de Lockhart. «Muy bien, queridos admiradores, no hace falta tanto entusiasmo», dijo Lockhart, haciendo un gesto con la mano. «No decidí convencer a Dumbledore para que me aplaudieran. Lo hice para que todos aprendieran a luchar». Alzó su varita y señaló las puertas cerradas del gran comedor. «A continuación, reciban a mi profesora asistente, quien también es mi asistente en el club de duelos. Profesora Roila Hamilton». Entre una exclamación de sorpresa, la puerta se abrió lentamente. Una figura menuda, vestida con una túnica negra y una máscara, apareció allí. Observó a todos en silencio y luego dio un paso despacio. Como si estuviera previsto, los aplausos y la charla se fueron apagando gradualmente, y todos observaron en silencio cómo el igualmente silencioso profesor se acercaba a Lockhart. «Gracias por su ayuda, profesor Hamilton», dijo Lockhart con una dulce sonrisa dirigida a Roila, y rápidamente levantó las manos. «¿Quieren aplaudir al profesor Hamilton? Porque estamos a punto de ofrecerles una demostración espectacular e inigualable de un duelo que quedará grabada en la historia de Hogwarts». «¿De verdad hay un duelo?», exclamó Ron con entusiasmo, mientras Hermione y Harry parecían pensativos. La profesora Hamilton no parecía muy buena en los duelos, y nunca habían oído hablar de ella. Hermione, que había pasado mucho tiempo investigando en la biblioteca de Hogwarts, desconfiaba un poco de la profesora Hamilton. Instintivamente pensaba que perdería contra Lockhart. Harry, en cambio, opinaba todo lo contrario. Recordaba vívidamente su actuación cuando se encontraron con la profesora Hamilton en el callejón Nocturne. No solo había esquivado la maldición asesina de alguna forma desconocida, sino que también había derrotado al mago oscuro en un instante. No creía que Lockhart tuviera tales habilidades. Al fin y al cabo, había oído hablar mucho de su desempeño en los últimos días. «¿Quién creéis que ganará?», preguntó Ron justo a tiempo. «¿La profesora Hamilton o Lockhart?» «Profesor Hamilton». «Profesor Lockhart». Hermione y Harry respondieron al unísono. «El profesor Lockhart es un mago muy experimentado». Hermione arqueó una ceja y dijo: «Harry, quizá no sepas que una vez derrotó él solo a más de una docena de trolls. Incluso domó un dragón. Eso es algo que él mismo escribió». Harry negó con la cabeza y dijo: «Profesor Hamilton, lo vi con mis propios ojos». «Tampoco lo viste en ese momento», corrigió Hermione. «¿No estabas momentáneamente aturdido por la maldición asesina?». Pero después del aturdimiento, ese mago oscuro cayó. Al ver que los dos discutían de repente, Ron se rió. «¿Qué tal si hacemos una apuesta? Quien pierda tendrá que comprar comida para el otro y para mí». «¿Por qué tú?». Harry y Hermione miraron a Ron al mismo tiempo. «¿A quién apoyas?». No apoyo a nadie». Ron encogió el cuello y dijo: «Uno es Lockhart, y el otro es», miró a Loila con un dejo de temor. Era obvio que el recuerdo de la maldición asesina lo perseguiría un tiempo. Los profesores en el escenario, naturalmente, no tenían ni idea de lo que pensaban los estudiantes, especialmente Loila, que estaba allí con los ojos casi cerrados. Estaba algo nerviosa, aunque había participado en el duelo de Durmstrang 2 veces, nunca lo había hecho como profesora. Incluso si perdía, no sería vergonzoso, pero ahora era profesora. Si perdía muy mal, ¿no sería terrible? Loila apretó su varita con fuerza y lentamente se apoyó espalda con espalda junto a Lockhart. El señor Lockhart era una cabeza más alto que ella, y la cabeza de Loila apenas le llegaba al hombro. Uffy respiró hondo y Loila exhaló un par de veces y abrió los ojos. Apretó con fuerza su varita, dio unos pasos hacia adelante a la orden de Lockhart y luego se giró. Al encontrarse con la sonrisa de Lockhart, Loila sintió que se calmaba de repente. Solo era un duelo mágico y, como dijo Mueller, enfrentarse a un enemigo, mientras lo des todo, aunque pierdas, no importa. Claro, y no se puede usar magia oscura en Hogwarts, ¿verdad? Y Loila frunció los labios, recordándose a sí misma que debía evitar desatar accidentalmente magia oscura y causar problemas innecesarios.
Gracias por su humildad, profesora Hamilton, dijo Lockhart con cierta exageración, luego se quitó la túnica e hizo una reverencia. Loira frunció los labios e hizo una reverencia en silencio también. 3. 2. 1. Comiencen. Cuando la voz de Lockhart se apagó, Roila alzó su varita y el tiempo pareció ralentizarse en ese instante. ¿Qué hechizo usará el señor Lockhart? ¿Fuego demoníaco o el hechizo destructor? Ay, esto es Hogwarts, sí, así que debería ser el hechizo desarmador. El movimiento de su mano era lento, incluso más lento que el de muchos estudiantes que Roila había visto, pero ella no se relajó, sino que apretó con fuerza su varita. Considerándose más débil, planeaba esquivar primero el primer hechizo del señor Lockhart y luego contraatacar y lanzar un ataque primero. Inevitablemente expondría una debilidad. Pero la varita del señor Lockhart era demasiado lenta y Roila sintió que podía lanzar 3 o 4 hechizos en ese instante pero el señor Lockhart simplemente alzó su varita lentamente, sin siquiera completar el movimiento inicial de lanzamiento. ¿Era esto una debilidad? ¿O una exposición y una trampa? Roila no estaba segura, así que simplemente sostuvo su varita, observando a Lockhart. Expelliarmus. Finalmente, Lockhart movió la muñeca, liberando el hechizo. Un hechizo muy sutil, quizás del grosor de un dedo. Pero esto también lo hacía más rápido y sigiloso el señor Lockhart es realmente asombroso. No puedo ser superado. Zas. Zas. Un hechizo plateado cruzó el aire, atravesando la figura negra pero simplemente haciéndola añicos. Con el siguiente parpadeo de la luz de las velas del gran comedor, o quizás solo un parpadeo, la figura negra se materializó ante Lockhart. Lo primero que se formó fue una varita plateada que apuntaba con precisión a la garganta de Lockhart. ¡Ah! ¡Qué rápido! Todos los jóvenes magos contemplaron la escena con los ojos muy abiertos. A sus ojos, el profesor Lockhart había agitado su varita, lanzando un hechizo de desarme, y luego el profesor Hamilton había desaparecido en un instante. Al segundo siguiente, ya apuntaba con su varita a la garganta de Lockhart. La batalla duró poco más de un segundo. Pero en ese instante, el profesor Hamilton había ganado. Nadie podía creer que hubiera sido tan rápido. Lockhart se quedó allí paralizado, con la varita aún extendida, y Loila también estaba muy sorprendida. Frunció los labios y miró a Lockhart con los ojos muy abiertos, sin saber si usar un hechizo. Esperaba que el señor Lockhart usara el encantamiento de armadura de inmediato o se apareciera para crear distancia. Incluso estaba preparada para lanzar el encantamiento aturdidor al instante siguiente, pero el señor Lockhart no se movió. En cambio, se quedó quieto, esperando a que se apareciera frente a él y levantara la varita. ¿Se había concedido el señor Lockhart una ventaja excesiva? Ese fue el primer pensamiento de Loila. El gran comedor quedó en silencio. Tras un breve silencio, solo la señorita Luna Lovegood aplaudió. Ah, jajaja, después de unos segundos sofocantes, Lockhart soltó una risa incómoda. El profesor Hamilton es algo extraordinario, dijo, agitando la mano y alzando la varita. He perdido. Ay, Loira guardó la varita aturdida, sin darse cuenta hasta que Lockhart alzó la mano para anunciar su victoria. Señor Lockhart, definitivamente me ha tratado con benevolencia, ¿verdad? Loira lo miró, viendo la misma sonrisa de antes, solo que ahora más pálida. Bien hecho, profesor Hamilton, continuó Lockhart. Ha demostrado con éxito a los estudiantes los fundamentos de los duelos de magos. Es decir, no se muevan. Miró a los estudiantes bajo el escenario. No se sorprendan. Esta es una demostración incorrecta que el profesor Hamilton y yo habíamos comentado previamente. ¿En serio? El rostro de Loira, tras la máscara, reflejaba confusión. ¿Cómo es que no lo sabía? Hoy el señor Lockhart me dio una pista antes, pero no me di cuenta. Antes de que Loira pudiera reaccionar, Lockhart ya había empezado a llamar a otros jóvenes magos para practicar. En cierto modo, el uso que hizo el señor Lockhart del encantamiento de confusión fue magistral. A altas horas de la noche, Hogwarts se sumió en el silencio, salvo, por supuesto, en el despacho de Loira. Sentada en su silla, estudiaba con atención el diario que tenía delante. Era el diario del señor Ridley y Loira se concentraba en el estudio de los círculos mágicos que contenía. Desde su llegada a Hogwarts, esta era prácticamente una de las dos únicas maneras en que se relajaba tras terminar de escribir a sus alumnos. La otra era tumbarse en la hierba de Nurmengard, en su dimensión espacial. El diario del señor Ridley estaba grabado con varios círculos mágicos complejos, pero tras un tiempo estudiándolo, Loira ya había logrado separar los tres que conocía.
el círculo mágico de enlace, el círculo mágico de transmisión y el círculo mágico de memoria, y esto simplificaba mucho los círculos mágicos del diario. Durante los últimos días, había estado intentando separar los círculos mágicos restantes y era un proceso complejo. Los círculos mágicos estaban delineados y superpuestos, como hilos enredados una y otra vez, una caótica telaraña. No era tarea fácil, y aunque Loira ya tenía un conocimiento considerable de los círculos mágicos, seguía siendo mentalmente agotadora. Sobre todo teniendo en cuenta que hacía solo unos días estaba preocupada por asistir a clase pero tuvo suerte. La profesora McGonagall accedió a su petición y le otorgó una gran cantidad de recuerdos a la vez. Sin embargo, algunos de esos recuerdos eran demasiado antiguos y eran de cuando la profesora McGonagall aún era estudiante. Parecían algo anticuados y las orejas puntiagudas de Loira se movieron, recordándole que debía salir de su ensimismamiento y concentrarse en el círculo mágico. Hoy parece que ha funcionado murmuró en voz baja, y luego levantó el círculo mágico impreso en el papel frente a ella. Era un círculo mágico extremadamente complejo, más complejo que cualquier otro que Loira hubiera visto antes y, sin duda, no era un círculo mágico común. Podría hacer otro gran descubrimiento. Pero Loira se palmeó la cara para calmarse. No podía emocionarse demasiado y, al fin y al cabo, la función de ese círculo mágico aún era desconocida. La función del círculo mágico estaba relacionada con las runas en su centro, pero, por desgracia, Loira desconocía su significado. Por lo tanto, solo había una forma de averiguar el uso específico de este círculo mágico y era mediante la experimentación. La función del círculo mágico se determinaba a través de pruebas. Según su padre, los primeros científicos que estudiaron círculos mágicos descubrieron nuevos círculos usando este método y fue mediante este método que su padre y Loira frunció los labios, intentando apartar esos pensamientos tristes y el diario del señor Riddle no debería contener un círculo mágico así, ¿verdad? Al menos, según su experiencia, no debería y sostuvo con cuidado la copia del círculo mágico, luego alzó su varita y la agitó para abrir el libro de expansión espacial. Para mayor seguridad, no podía realizar el experimento en su oficina. Con un ligero mareo, Loira apareció bajo el tranquilo cielo nocturno. Una pequeña casa se alzaba en la pradera de Nurmengard, una pequeña casa de madera de 2 pisos con un pequeño patio. Entre las flores, florecían algunos acianos morados, intercalados con unos cuantos lotos dorados. Eran las flores favoritas de Lord Grindelwald, y también las de Loira, y recordó que solían florecer bajo el porche. Pero tras la muerte de sus padres, se marchitaron. Los dedos finos de Loira rozaron ligeramente los pétalos, y una leve sonrisa, algo apresurada, apareció en su rostro. Luego, portando el círculo mágico, salió del jardín de la cabaña y se dirigió a un claro en la distancia. El siguiente paso era la infusión de magia y Loira no había inscrito un círculo mágico de almacenamiento, porque incluso si el nuevo círculo mágico era peligroso, el círculo de almacenamiento le proporcionaría poder mágico continuamente. Esto no era bueno y Loira recordó lo que sucedió la última vez que investigó el círculo mágico de la memoria. Si no lo hubiera infundido con una pequeña cantidad de poder mágico y podría haber quedado atrapada en recuerdos del pasado para siempre. Esto no era ninguna broma, ya fuera revivir una y otra vez los sucesos de Durmstrang o los recuerdos posteriores de Dumbledore. Era comparable a una tortura, ¿acaso Azkaban podría aprender de mi círculo mágico? Loira negó con la cabeza y alzó suavemente su varita. Zumbido. Una membrana transparente apareció a su alrededor, envolviendo simultáneamente el entorno. Se trataba del encantamiento blindado y otros encantamientos protectores. Garantizar la autoprotección era el primer paso en el experimento del círculo mágico. A menos que se trate de un círculo mágico conocido, explorar uno nuevo requiere extrema precaución. Loira agitó suavemente su varita, y un destello de luz azul rozó lentamente el círculo mágico. Y siguió el silencio. Los ojos azules de Loira estaban fijos en el círculo mágico, sin atreverse a parpadear, pero no ocurrió nada. El círculo mágico solo emitía luz, pero no aparecía nada. ¿Qué significaba esto? ¿Era algún tipo de círculo mágico protector? Loira agitó su varita, lanzando una piedra que flotaba hacia el círculo mágico, pero, por desgracia, no pasó nada. La piedra simplemente golpeó el suelo y rodó un par de veces dentro del círculo mágico. ¿Qué significaba esto? Loira frunció el ceño y agitó su varita de nuevo, sacando una rana de la hierba. Mirando a la pequeña criatura que croaba frente a ella, apretó los labios y la colocó en el centro del círculo mágico. Pero tampoco pasó nada.
La rana solo croó 2 veces y luego saltó lejos. No parecía ser activada por ningún ser vivo y Loila estaba muy confundida. ¿Cuál era el propósito de ese círculo mágico? ¿Acaso solo servía para emitir luz? Pero la luz era muy tenue y observó cómo la luz azul se desvanecía lentamente, incapaz de descifrar qué tipo de círculo mágico era. Era una lástima que su padre no estuviera allí. Loira suspiró con impotencia. Si su padre estuviera allí, probablemente sabría qué tipo de círculo mágico era. Él no era como ella y carente de imaginación y no muy inteligente y... Un momento, imaginación. De repente, Loira pensó en su amiga, la señorita Lovegov. Quizás podría descubrir algo. Pero ya era demasiado tarde y Loira recordó que ya era la 1 de la madrugada cuando llegó, y no creía que Luna aún estuviera despierta y así que, quizás mañana. Había quedado con la señorita Lovegot para cenar, y pensó que este podría ser un buen tema de conversación durante la cena. Como amiga de la señorita Lovegot, también debería aprender a encontrar temas de conversación. De lo contrario, lo único que podría hacer era repetir las últimas palabras que la señorita Lovegot había dicho. Pensando esto, Loira recogió el círculo mágico, que había perdido su luz por la falta de magia, y regresó a su oficina. Al cerrarse el libro de expansión espacial, Loira se estiró. Parecía un poco tarde y debía descansar. El día había sido bastante agotador. Había ayudado al señor Lockhart, copiado un nuevo círculo mágico y incluso recibido ayuda de la profesora McGonagall. ¡Qué día tan gratificante! Al apagarse la vela, el diario que estaba sobre la mesa se abrió lentamente y, tras un breve silencio, se cerró suavemente. Quizás solo había sido una ráfaga de viento. Buenas tardes, Loila. Junto al lago negro en Hogwarts, la señorita Luna Lovegot se acercó saltando y se sentó junto a Loila. Buenas tardes, señorita Lovegot. Loila sonrió, ocultando su rostro tras su cabello rojo. Se hizo un poco a un lado para no acercarse demasiado a Luna. Esta mañana vi el Zeppelin Lee en Hogwarts, dijo Luna, abriendo su lonchera, una pequeña caja de madera que contenía su almuerzo, el cual acababa de tomar del gran comedor de Hogwarts. ¿Dirigible, Lee? Murmuró Loila inconscientemente, jugueteando con su lonchera con el tenedor. ¿Qué es eso? Este es el dirigible Lee. Luna ladeó ligeramente la cabeza, mostrando su pendiente. Ay, Loila se rascó la oreja con torpeza. Creí que era un rábano y jajaja, qué suposición tan interesante. Tus suposiciones no me parecen tan interesantes como las tuyas sobre si el señor Scrimgeour es un vampiro y el Ministerio de Magia y Loila observó pensativa el pendiente de Luna. Supuso que Luna probablemente lo había hecho ella misma y parecía que todo lo que hacía Luna era obra suya. Sus pendientes, su collar, su pequeño bolso. Y los materiales eran todos muy especiales y, por cierto, Loila, dijo Luna, como si recordara algo tras comer un trozo de pan, tu duelo con el señor Lockhart fue maravilloso. Eso no fue un duelo, explicó rápidamente Loila. Fue una demostración y eso sí fue un duelo. Luna negó con la cabeza, con semblante serio. Loila suspiró con resignación. El propio señor Lockhart dijo que era una demostración y no creo que pudiera derrotar a Lockhart tan fácilmente. Claro que Loira no dijo estas cosas en voz alta. Luna era una niña. ¿Cómo iba a destrozar así las adorables ideas de una niña? Igual que cuando habló de Lord Grindelwald y de ese viejo Dumbledore. Ah, puras fantasías infantiles, jaja. Pero precisamente porque Luna siempre había tenido una imaginación tan vívida, quería contárselo. Señorita Lovegot, tengo un círculo mágico que me gustaría mostrarle, dijo Loira, sacando el papel del bolsillo y entregándoselo a Luna. Si le resulta molesto y entonces si no importa murmuró Loira en voz baja. Luna parecía completamente despreocupada, tomando el círculo mágico con naturalidad. ¿Es un círculo mágico nuevo? Preguntó Luna, sosteniendo el círculo mágico entre sus manos y examinándolo con atención. Pero me parece un poco que... insistió Loira. Luna frunció el ceño ligeramente y dijo. Me da mala espina. En descomposición, y algo, Luna hizo una pausa, como una mosca molesta. ¿Podría ser un círculo mágico para invocar moscas molestas? Loira negó con la cabeza, confundida, sin entender a qué se refería Luna. Entonces, Loira tosió 2 veces antes de continuar. ¿Para qué crees que se puede usar este círculo mágico? No lo sé, respondió Luna con voz suave y clara, aunque con un dejo de confusión. Pero, este círculo mágico es definitivamente diferente de los anteriores. Los círculos mágicos anteriores eran todos pacíficos, como una canción.
La confianza de Luna hizo que Loira asintiera pensativa. Guardó el diagrama del círculo mágico y decidió preguntarle al señor Ridley esa noche. Pero lo más probable era que la respuesta fuera no lo sé. El señor Ridley parecía haberse vuelto bastante perezoso desde que llegó a Hogwarts, respondiendo a los mensajes mucho más despacio. Parece que realmente le gusta Hogwarts. ¿Puedo ser como él? Loira contempló el tranquilo lago negro frente a ella y dejó escapar un suave suspiro. Para ser sincera, echaba más de menos Nuremberg que Hogwarts. Al menos allí no tenía que trabajar como ahora. Pensarlo la hacía sentir un poco culpable con Lord Grindelwald y espera, Dumbledore, ya voy y... Oh. Señorita Lovegor. De repente, una voz vagamente familiar surgió a sus espaldas, sobresaltando tanto a Loira que tembló y se escondió tras Luna. «Hey, ¿quién eres?» La persona que hablaba hizo una pausa y luego dijo. «Ya nos hemos visto». «Ah». Loira asomó la cabeza con cautela por detrás de Luna y vio a la señorita Granger y al señor Potter y al señor Weasley. ¡Qué susto! Y pensé que era Dumbledore otra vez y es mi alumna y... ¡Ah! Mi alumna. Loira, instintivamente, se echó el pelo hacia atrás para ocultar sus orejas puntiagudas y bajó un poco la cabeza para evitar el contacto visual. ¿Qué es esto y...? Hermione miró a Loira con expresión de desconcierto. ¿Recuerdas cuando nos vimos antes? ¿Sobre anteayer? Preguntó Loira, pensando un momento. ¿Ibas a Hogsmeade? Ah, sí, dijo Loira en voz baja. Gracias por tu ayuda, así que Hagrid te ayudó, ¿verdad? Hermione sonrió y asintió, luego miró a Harry, que parecía algo confundido. La encontré perdida ese día, así que la ayudé. No digas estas cosas delante de Luna, sobre todo que me he perdido. Loira sintió que la cara le ardía contra la espalda de Luna. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Luna de repente. ¿Vas a nadar? Claro que no, Harry negó rápidamente con la cabeza. Vamos al campo de Quidditch. ¿Quidditch? Luna ladeó la cabeza. ¿Es un deporte donde persigues una pelota en una escoba? Estrictamente hablando, no es solo perseguir una pelota, corrigió Hermione. Ay, mi padre dice que es una conspiración del Ministerio de Magia. Luna sonrió y guiñó un ojo. Usan la snitch dorada para distraer a los magos y que nadie sepa que están entrenando a los espíritus del fuego. Y las palabras de Luna los dejaron a los tres sin palabras. Loira, por supuesto, sabía que era el Quidditch, pero nunca lo había jugado y por una simple razón. Tenía miedo a las alturas, y ni siquiera se atrevía a montar en escoba y aunque había visto partidos, al menos los de Mueller. Pero eso no debería tener nada que ver con el Ministerio de Magia, ¿verdad? ¿Cómo podría ser eso? Efectivamente, la señorita Granger fue la primera en negar con la cabeza, aparentemente incapaz de soportar los chismorreos de Luna. ¿Cómo pudo el Ministerio de Magia hacer algo así? Dijo, negando con la cabeza. ¿Y Harry es el buscador? ¿Acaso parece un cómplice del Ministerio de Magia? Ah, no lo parece, pero tampoco parece un profesor de Hogwarts, ¿verdad? Harry desde luego que no, dijo Luna encogiéndose de hombros. No estoy hablando del Quidditch en Hogwarts. Entonces, ¿dónde está el Quidditch? El Quidditch, esté donde esté, está relacionado con... Al ver la mirada inquisitiva de Hermione, Harry tosió rápidamente y la detuvo. Deberíamos irnos, Hermione, le recordó. Ron todavía nos está esperando. Hermione se mordió el labio y negó con la cabeza. Lo sé. Luego miró a Luna. Pero eso no significa que esté de acuerdo con tu punto de vista. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Luna ladeó la cabeza, mirando a Hermione con cierta confusión. Probablemente Luna no consideraba lo que había dicho como una opinión. Simplemente estaba expresando sus ideas. Viendo cómo se alejaban, Luna negó levemente con la cabeza y miró a Loira, diciendo de repente. El Quidditch no tiene nada que ver con el Ministerio de Magia, por supuesto. Ah, Loira hizo una pausa, algo confundida, y preguntó. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos hablar con ellos mucho tiempo. Luna se agachó, arrancó una brizna de hierba y se la puso en el pelo a Loira. Hermione descubrirá quién eres. Uf. Loira se estremeció. No digas algo tan aterrador mientras me pones hierba en el pelo. Papá, ¿qué haces? Papá está estudiando un círculo mágico, dijo Philip, levantando un poco la cabeza, quitándose las gafas y sonriéndole a la niña que tenía delante. ¿Qué hace Loira? No, estabas cocinando con mamá. Mamá me dijo que llamara a papá, dijo la niña, abrazando a Philip por la espalda y frotando su cabecita contra ella. ¿Qué clase de círculo mágico es este?
preguntó la niña, ladeando la cabeza, con sus ojos azules examinando con curiosidad el diagrama del círculo mágico sobre la mesa de Philip. Un círculo mágico muy complejo, dijo Philip, sin dar muchas explicaciones. Solo rió entre dientes y cogió el círculo mágico. Sabrás qué es esto cuando Loila vaya al colegio. Ah, ¿cuándo podrá ir Loila al colegio? Probablemente dentro de unos 3 años. Philip contó con los dedos. Dentro de 3 años, Loila será una maga cualificada. Pero Loila no quiere ser maga, susurró la niña. Loila quiere ser una experta en círculos mágicos. Jajajaja, rió Philip, revolviéndole el pelo a su hija. Tonta, los magos y los expertos en círculos mágicos no son mutuamente excluyentes. ¿Ah, sí? Preguntó Loila, mirando el rostro inocente de su hija y negando con la cabeza con una sonrisa. Ah, claro, papá. Como si de repente recordara algo, Loila frunció los labios y miró a Philip con un dejo de confusión. ¿Qué pasa? Ayer Loila conoció a una persona extraña, dijo Loila, pensando un momento. Dijo que Loila es un monstruo mestizo. ¿Qué es eso? Sus palabras hicieron que Philip frunciera el ceño. Apretó los labios y preguntó. ¿Quién dijo eso? Yo, no lo sé. Loila se asustó por la mirada seria de Philip. Se encogió y preguntó. ¿Hizo algo malo Loila? Loila no hizo nada malo, suspiró Philip suavemente, con un dejo de impotencia en los ojos. Si alguien se ha equivocado, negó con la cabeza. Papá debería haber cometido un error. ¿Papá cometió un error? Loila ladeó la cabeza y preguntó. ¿Qué error? Loila, no tengas curiosidad por eso. Philip extendió la mano suavemente y le pellizcó la pequeña oreja puntiaguda. Solo necesitas saber que papá no se arrepiente. ¿Es cierto? Loila negó con la cabeza como si entendiera, luego extendió la mano y le acarició la cara a Philip. Entonces papá no debería estar triste. Philip hizo una pausa por un momento y luego dijo rápidamente. Papá no está triste. Papá solo estaba pensando en qué comer después. ¿De verdad? La niña ladeó la cabeza e infló las mejillas, con expresión incrédula. Claro que sí. Philip sonrió, se levantó y alzó a su hija. Vamos a ver qué está haciendo mamá. Loila, no hagas ruido. Loila, claro que no. Así es y solo así podrás convertirte en una excelente artista de círculos mágicos y sus voces se perdieron en la distancia, y al marcharse, la luz de la vela sobre el escritorio se apagó lentamente. Finalmente, solo unos pocos rayos de luz de luna se filtraron por las rendijas de las cortinas, iluminando suavemente el diagrama incompleto del círculo mágico sobre el escritorio. Papá y... Coffee. Loira tosió, con la garganta ligeramente irritada, y abrió los ojos. Había vuelto a soñar, soñando con lo que había sucedido antes y qué extraño, siendo estrictos, habían pasado más de 60 años y ¿cómo podía recordarlo aún? Loira se secó los ojos y se estiró. Era otra mañana en Hogwarts. Ya era la 3ª semana. Loira miró el diagrama del círculo mágico sobre la mesa y suspiró. Todavía desconocía el efecto de ese círculo mágico. Incluso después de preguntarle al señor Ridley, la respuesta fue simplemente, no lo sé. Claro y coffee. Loira sintió un extraño picor en la garganta. Tal vez no había bebido suficiente agua. Agitó levemente su varita, haciendo aparecer una copa, y escupió un poco de agua. Con el agua en la boca, se sintió mucho mejor. Claro que esto era solo físico y la falta de progreso en su investigación sobre círculos mágicos durante los últimos días la había puesto de mal humor. Pero era normal y, después de todo, su padre había pasado años investigando círculos mágicos. Ella era muy inferior a él en este campo y sacudió la cabeza, dejando que esos pensamientos algo negativos se desvanecieran. Tenía varias tareas que hacer hoy. Una era esperar al señor Lockhart, quien le había prometido prestarle sus recuerdos esa mañana y estaba el club de duelo esa tarde. Se preguntó quién sería el ayudante del señor Lockhart ese día. Al parecer, debido a que su trabajo como ayudante no había sido muy bueno, el señor Lockhart había expresado sutilmente su opinión. La señorita Hamilton podría ser más apta para la docencia. ¡Qué maravilla! Y con solo ayudar al señor Lockhart una vez, obtendría los recuerdos de un semestre de defensa contra las artes oscuras. Este debía de ser el trato más ventajoso que Roila había hecho jamás. Además del señor Lockhart, Roila también le había prometido a Luna que irían juntas a ver un partido de Quidditch en unos días y, en realidad, no quería ir. Que la golpeara una pelota sería peligroso. Pero la señorita Lovegood era su amiga, y no podía negarse a su amiga bajo ningún concepto.
La señorita Lovegor, en particular, lo hizo excepcionalmente bien. Loira llevaba tiempo queriendo que se uniera a la gran causa de Lord Grindelwald. Sin duda tenía potencial para convertirse en una excelente maga oscura. Fue la primera santa a la que había formado en Hogwarts, y cuando la señorita Lovegood fuera mayor, le hablaría de los grandiosos ideales de Lord Grindelwald, que eran y cómo eran. Por favor, disculpen a Loira, pero durante sus años en Nurmengard, la mayor parte de su trabajo estaba relacionado con los círculos mágicos y, en cuanto a lo que significaba exactamente por un bien mayor, Loira no lo entendía del todo y solo recordaba vagamente que tenía que ver con magos y mugles. Quizás se refería a algo así como la coexistencia pacífica entre magos y mugles. La señorita Hamilton, cuyo rendimiento académico en ideología de liderazgo dentro del partido mágico siempre estaba entre los peores, negó con la cabeza. Parecía que necesitaba ponerse al día con sus estudios. Pero solo después de superar su tendencia a sentir sueño al leer libros de política. Cogiendo una toalla para secarse las mejillas y las orejas, Loila suspiró suavemente y se puso la máscara. Bien, ahora que la socialmente torpe Loila se ha ido, le toca el turno al silencioso, distante y taciturno profesor Hamilton y ¿señorita Hamilton? Ah. Loila se estremeció y miró hacia la puerta. Es la voz de esa persona. Es ese tipo cuyo nombre no puedo decir. Ni siquiera te mencioné esta vez. Buenos días, profesora Hamilton, dijo Dumbledore, mirando a Loila, que acababa de ponerse la túnica, y sonriendo levemente. Tengo algo que me gustaría comentar con usted. Tiene que ver con su artefacto del círculo mágico. ¿Un artefacto del círculo mágico? Loila hizo una pausa y luego agitó rápidamente las manos. Mi artefacto del círculo mágico, no es nada especial. No diga eso, señorita Hamilton. Dumbledore sonrió con dulzura y entró en su despacho. Examinó con interés el tocado que había sobre el escritorio, con la mirada fija en los ojos temblorosos de Loila, y también echó un vistazo a los libros. ¿Puedo probármelo? Preguntó de repente, cogiendo el tocado. Todavía no me lo he puesto. ¿Quiere decir? Loila se acercó con cuidado a Dumbledore y preguntó. ¿Quiere probárselo? Dumbledore soltó una risita. Supongo que no hay ningún riesgo para un anciano al usar esto, ¿verdad? Si hubiera un riesgo real, ¿le dejaría usarlo? Loila asintió con cuidado y dijo. No, ningún riesgo. Sin embargo, dentro están los recuerdos de la profesora McGonagall. Loila frunció los labios y explicó. Si me la pongo, entonces, podré verla. ¿Ah, la de Minerva? Preguntó Dumbledore, sorprendido. Esto me trae muchos recuerdos. Eso ocurrió hace muchos años, dijo con una mirada nostálgica. Luego, tomó lentamente la diadema de la estudiante y se la puso. Al ver a Dumbledore ponerse la diadema, Loila no pudo evitar fruncir los labios. Este anciano se la había puesto sin siquiera preguntar. Un momento, ¿acaso no podía ver el exterior? ¿Era esta la oportunidad única de la que hablaba Lord Grindelwald? Rápidamente metió la mano en la manga para sacar su varita. Pero justo cuando la punta de la varita asomó, Dumbledore abrió los ojos de repente. ¡Uf! Exclamó Loila, estremeciéndose y retrocediendo unos pasos, escondiendo la mano tras la espalda. Maldita sea. ¿Acaso este anciano es tan perspicaz? Loila miró a Dumbledore con nerviosismo, solo para verlo permanecer en silencio durante un largo rato antes de soltar un suave suspiro. Qué nostálgico, dijo, sacudiendo la cabeza como si no se percatara del leve movimiento de Loila. Los ancianos se vuelven sentimentales. Ah, jajaja, Loila rió con incomodidad y luego escondió la varita en la manga. ¿Te gustaría intentarlo? Preguntó Dumbledore, levantando la cinta de la alumna. ¿Has visto los recuerdos de la profesora McGonagall? Un poquito, Loila, por supuesto, los había visto, pero solo las primeras clases, por una sencilla razón. Ese día iba a obtener los recuerdos del señor Lockhart. Sus recuerdos son más recientes y deberían ser más claros, los de la profesora McGonagall son bastante lejanos. Loila había completado gran parte del contenido usando sus propias habilidades. Por ejemplo, arreglar la ventana rota de Hogwarts, o hacer que las velas de clase brillaran más, etc. ¿En serio? Dumbledore sonrió con interés. Entonces deberías ver de qué trata esta lección. ¿Esta lección? Loira parpadeó, mirando a Dumbledore con cierta confusión. Es el 18º recuerdo, dijo Dumbledore, haciendo una leve reverencia. Confía en mí, te gustará este recuerdo. ¿En serio? ¿Tan seguro está de que me gustará?
Loira miró a Dumbledore con cierta sorpresa, y al ver su actitud segura, sintió inconscientemente un poco de resentimiento. Tan común, pero tan seguro de sí mismo y bueno, Dumbledore no es precisamente común. Simplemente derrotó a Lord Grindelwald pero ya que lo dice él y debería echarle un vistazo. Loira tomó con cuidado la diadema de la mano de Dumbledore y luego le dirigió una mirada cautelosa. No hagas nada raro, bribón. Como hurgar entre mis cosas, aunque no había mucho, ya que el señor Ridley ya estaba guardado en su libro de expansión espacial, y no puedes pellizcarme las orejas, ni el pelo, o te denunciaré por faltarle el respeto a tus mayores. Sin embargo, Loira solo se atrevió a mirar a Dumbledore brevemente. Su valor no era suficiente para enfrentarse al anciano que había derrotado a Lord Grindelwald. Clic. Al colocarle la diadema, una niebla plateada flotó ante los ojos de Loira. HMM. Parecía una clase normal de defensa contra las artes oscuras, incluso bastante antigua y borrosa. La propia profesora McGonagall no parecía recordar muy bien este suceso, la escena que Loira vio parecía filtrada a través de una lente tenue. Por suerte, el contenido del libro de texto seguía siendo el mismo. Pero eso era todo. Loira no entendía a qué se refería Dumbledore cuando dijo que le gustaría. ¿Le estaba gastando una broma el anciano? Loira dio un pisotón, mirando de reojo la puerta del aula de defensa contra las artes oscuras, donde los alumnos estaban apiñados, y juró que no se lo permitiría. Justo cuando estaba a punto de abandonar el recuerdo, la niebla plateada que tenía delante emitió un tenue resplandor. Entonces cambió ya a un lugar más magnífico y vibrante. ¿Era y el gran comedor de Hogwarts? Loira contempló con asombro a los diversos estudiantes que aparecieron de repente ante ella, retrocediendo unos pasos presa del miedo. Pero, por suerte, solo eran recuerdos. Tras verlos atravesarla, Loira suspiró aliviada. ¿Pero y cuándo se originó este recuerdo? ¿Es esto a lo que se refería Dumbledore? Loira miró a su alrededor, sorprendida de no ver a la profesora McGonagall. ¿No es este un recuerdo de la profesora McGonagall? Loira no tenía ni idea de que los recuerdos pudieran mostrar escenas en las que ella no estaba presente y miró a su alrededor y solo vio un gato que caminaba ágilmente por el pasillo. No podía ser un gato, ¿verdad? Loira negó con la cabeza, intentando no darle demasiadas vueltas al asunto. Al fin y al cabo, el gato ya había desaparecido del gran comedor y entonces ¿y qué está pasando? Clic. La puerta del gran comedor se abrió de repente y entró un estudiante envuelto en una túnica ornamentada. Era una túnica bordada con motivos dorados, de aspecto bastante llamativo. Tenía el pelo rubio y una sonrisa de suficiencia en el rostro. ¿No es este el señor Lockhart? Aunque solo parecía un estudiante, Loira lo reconoció inmediatamente. ¿Qué hace aquí el señor Lockhart? ¿No es este un recuerdo de la profesora McGonagall de hace décadas? Hola a todos. Bajo la mirada inquisitiva de Loira, el estudiante Lockhart agitó su túnica y subió rápidamente a la mesa. Hoy es un día precioso y romántico. Exclamó, moviendo su varita y conjurando una rosa en la punta. Luego, ante la mirada ligeramente horrorizada de Loira, se llevó la rosa a la boca. Señor Lockhart. Loira se cubrió los ojos y retrocedió rápidamente unos pasos, tan avergonzada por la escena que casi se desmaya. Su empatía parecía demasiado fuerte y ver al señor Lockhart hacer esto y era algo tan inusual. Aunque Loira estaba acostumbrada a su forma de ser, se sintió momentáneamente abrumada. Sintió un ligero mareo y retrocedió unos pasos, pero, por suerte, todo quedó en su memoria y no pareció desmayarse. Pero y la actuación del señor Lockhart aún no había terminado. Con la rosa todavía en la boca, continuó. Hoy es San Valentín. Creo y que hay bastantes personas a las que les gusto, Gerard Lockhart. Lo recibió el silencio. Todos los estudiantes lo miraron, y sus miradas eran aterradoras. Loira reconoció esas miradas de inmediato. Eran las miradas de alguien que veía a un monstruo, a un bicho raro, a un loco. Dios mío. Merlin y Lord Grindelwald y quienquiera que estuviera allí arriba y Loira se acurrucó en el suelo, demasiado asustada para moverse. Aquella escena no solo era increíblemente vergonzosa, sino que también le recordaba a Durmstrang y era simplemente aterradora y si no fuera por Muller y pum. La ventana del auditorio se abrió. Entonces, ante los grandes ojos azules de Loira, innumerables búhos entraron volando y dejaron caer cartas al señor Lockhart. Las cartas eran todas rosas y todas tenían corazones idénticos dibujados.